Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes una vez más, un miércoles más, un estudio bíblico y culto de oración de la Iglesia Bautista Sion en Miami Spring. Y damos gracias al Señor que tenemos la salud, la fuerza para podernos dirigir a ustedes. En esta noche, aparte del culto de oración, tenemos el estudio de Efesios capítulo 3. Así que estamos terminando la epístola a los Efesios como parte del estudio de las epístolas carcelarias del apóstol Pablo, que son 4, allá en la casa en Roma, al final de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, dice que estuvo 2 años en esa casa. Parece que ahí escribió Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Estamos en el capítulo 3 de las epístolas carcelarias, Efesios, estudiando el capítulo 3, que tiene 2 divisiones lógicas. La primera es la que habla del misterio, el misterio de Cristo, y la segunda, el amor, las dimensiones del amor. Así que vamos a tratar de enfrentar este estudio en esta noche. Le voy a leer unos versículos, lo que se llama la doxología del capítulo 3 de Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Bien. Vamos entonces al capítulo 3 de Efesios. Pablo empieza con su ministerio a los gentiles y decía que esto está dividido, casi se puede decir, en 2 partes. Pero vamos a ver lo que empieza diciendo. Dice, por esta causa. Vamos a parar ahí. Cuando yo hablé la semana pasada de que había capítulos, los capítulos eran continuados, expliqué cómo se fundaron, cómo se hicieron los capítulos, los versículos. Les expliqué de que no hay un punto aparte y un tema nuevo. Y aquí se ve, en las primeras palabras, Pablo une el capítulo 3, ya está uniéndole, ves todo, es un todo con el capítulo 2. Y por esta causa no es un tema nuevo, sino es conclusivo tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es la causa de la cual está viendo? Tiene que remitirse entonces a los versículos del capítulo 2, del 11 al 22, que se llama reconciliación por medio de la cruz. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, y se está refiriendo a la salvación de los gentiles, a la reconciliación de los gentiles. Y todo ese pasaje está hablando de cómo los gentiles recibieron la salvación. El versículo 17 dice, o 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y esos ambos pueblos eran el pueblo judío y el pueblo gentil. Muchos judíos no lo entendieron en aquel entonces, por eso ella le llama misterio que en otras generaciones, en otros tiempos no se comprendió. En el versículo 14 del capítulo 2 anterior, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Después, en el 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en uno solo. Y entonces en el 17 dice, anunció buenas de paz a vosotros que estabais lejos, porque eran gentiles, estaban lejos, y a los que estaban cerca, que eran judíos, porque por medio de Cristo ellos y nosotros tenemos entrada. Así que ya no sois extranjeros, es lo que él decía, no sois extranjeros. Ustedes son también pueblo de Dios a través del Espíritu. Ustedes son edificados también en la misma casa espiritual. Hay una parte judía, hay una parte gentil, pero todo es parte del mismo edificio de Dios. Versículo 22, en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, y por esta causa, y estamos en el capítulo 3 ya. Así que todo continuado, y el tema es los gentiles, la salvación de los gentiles.
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y entonces está hilando este tema, está continuándolo. Y dice así: si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, que él está remitiéndolos a ellos de que su prisión, prisionero de Cristo Jesús, es decir, que estaba preso, una vez más, lo repite, dice que estaba preso por ellos, por los gentiles. Efectivamente, él se dedicó a predicar el evangelio fuera de Palestina en sus viajes misioneros, 1, 2, 3, y eso sirvió para que el evangelio brincara hacia el mundo grecorromano, y quien dice viniendo hacia acá, hacia el nuevo mundo, y llegara también hasta España y hasta nosotros. Así que en el versículo 2 él dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si ustedes han escuchado de cómo Dios me escogió para esta tarea, bueno, esto entonces nos refiere a la elección que Cristo hizo de él como apóstol de los gentiles. Tendríamos que ver en Hechos 9:6. Les invito ahí a que vayan buscando. Les voy a decir los textos: Hechos 9:6, Hechos 9:15, Hechos 10:45, Hechos 11:18, Romanos 15 del 15 al 16, Hechos 13:47, Hechos 15:7. 9:6 es su llamado en el camino de Damasco. 9:15 es cuando dice ya llega a Damasco, y entonces dice que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, del rey y de los hijos de Israel. Ese fue el mensaje que el Señor le dio a Ananías. Cuando Ananías puso el hermano: Señor, como que vaya a ver a un Saulo de Tarso, Señor, que ese hombre es tremendo. Y el Señor le dice: ve, porque será un instrumento escogido mío para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, del rey y de los hijos de Israel. Así que ya Dios le había revelado a Ananías que ese hombre que había sido un perseguidor de los cristianos ahora tenía un ministerio para el cual Dios lo había preparado. En 10:45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estaban asombrados. En el 11:18 dice: entonces, oíd estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles se le ha dado a Dios arrepentimiento para vida. En Romanos capítulo 15, Romanos 15, del 15 al 16, Pablo dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar, por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En Hechos 13:47, 15:7, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo tenía el conocimiento de que el Señor lo quería fuera de Palestina, que el Señor lo quería abriendo camino con el evangelio en el mundo moderno. Y bueno, hay uno de los libros que tuvimos que estudiar en el curso del Seminario for Wars fue el evangelio urbano, cómo el evangelio urbano, como el apóstol Pablo llevó adelante un evangelio en las grandes urbes del mundo grecorromano, y eso no tenía nada que ver con el evangelio del pueblerino, el evangelio de la nación de Israel con sus ovejas. Ahora había que llevar al mundo
sofisticado, y no podía ser ninguno de los apóstoles, no estaban capacitados para esto. El Señor cogió a un hombre preparado en las letras, que hablaba griego, que sabía filosofía, que sabía todas las letras de Israel también, para que él fuera el instrumento. Y debe decirle que el apóstol Pablo, donde iba, llegando por ahí para allá, por el mundo greco-romano, él se iba reuniendo en la sinagoga. Recuérdense que el pueblo judío se había esparcido y había siglos que había hecho la Septuaginta en la comunidad que estaba asentada allí en Filadelfia, hecha por Alejandro el Grande, Alejandría, y que también había sido huyendo, habían llegado hasta Roma, que Claudio los expulsó de Roma. El problema de los judíos era el mismo de los cristianos, que los judíos tampoco se inclinaban delante de los ídolos de Roma. Así que estamos delante de un hombre que comprende su ministerio y que insiste en su ministerio, que comprende que va a morir, va a dar la vida por su ministerio. Pero ese ministerio a los gentiles era un misterio que no lo podían entender. Ahora lo vamos a compartir. Dice que por revelación me fue dada, versículo 3, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio, y vuelvo otra vez a decirlo en Efesios, en el capítulo 3, versículo 4, en el 3:4 lo dice, podáis entender mi conocimiento en el misterio. Así que el misterio en el 2, misterio en el 3, leyendo con lo cual podéis entender cuál es el conocimiento del misterio en el 4, y nos llama la atención, ¿esto es Halloween o qué es esto? ¿Cuál es el misterio? Y si vemos el 5, que vuelve de nuevo a la palabra 5, misterio, y ahora aclara que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora va a decir cuál es el misterio. En versículo 6 va a decir cuál es el misterio de que está hablando. Que los gentiles son coherederos, tienen la misma herencia, que son miembros del mismo cuerpo de Israel y copartícipes de la promesa del Mesías prometido, Jesucristo, a través del Evangelio. Israel nunca podía entender eso. Nunca lo podía entender. Era muy difícil que pudieran entender eso, porque ellos habían estado toda la vida luchando contra los gentiles. Era la separación total de judíos y gentiles, los ídolos de los gentiles, los dioses de los gentiles, las costumbres de los gentiles. Ellos se tenían que proteger, y una de las cosas que Dios les dijo es que no podían hacer lo que hacían los otros. Pero eso no significaba de que Dios no tuviera un plan para alcanzarlo a ellos, aunque no fuera por la ley. No fuera la ley de Moisés, que estaba hecha para preparar al vocero de Dios a los judíos. Y dice él que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora se da a conocer esto, antes no, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia, misericordia de Dios que lo escogió, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que se siente indigno, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo era un hombre humilde. Se dice que los hombres, mientras más grandes, más humildes son. Que la gente que se engañan son chiquiticos. Mientras más humildes, más saben, más hijos de Dios son, más poder. Así que en el 9, él está tratando de aclarar a todos cuál sea la dispensación, cuál es la dispensar, es derramar, es administrar,
dispensamiento del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios le puso para explicar que los gentiles también tenían herencia de Dios en Cristo a través del Evangelio. Dios lo puso en ese punto de la historia, a marcar un hito nuevo, a marcar un campo de labor nuevo, a marcar nuevas promesas, como dice Hebreos, creo que es él el que lo escribió, nadie más capacitado que él. Nuevas promesas, nuevo sacerdocio, nuevas leyes, nueva ciudad celestial, es decir que todas las cosas hechas nuevas a través de Cristo, el cual sí es el instrumento de Dios para el mundo. En el versículo dice 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados. Así que en esta aclaración que está haciendo con el Evangelio, de que los gentiles también son, misterio que en otro tiempo no se comprendió, sí, lo tenemos en la historia de Hechos de los Apóstoles. Los judíos no lo comprendían, los apóstoles no lo comprendieron. Miren, Pablo, o sea, esta concepción de que los gentiles también tenían herencia en el reino de Dios a través de Jesucristo, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, primero a través de Pedro. Cuando en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro estaba allá en Jope. ¿Se recuerdan qué fue lo que pasó? Que allá Cornelio en Cesarea tuvo una visión de un ángel. El ángel, Cornelio era un hombre convertido en el Antiguo Testamento, al estilo de Jacob, al estilo de José, un hombre que hacía oraciones a Dios, que guió a su familia a adorar a Jehová, que hacía limosnas al pueblo. Él era un centurión romano, pero tenía temor de Dios. Eso era una antítesis para los judíos de aquel entonces. Casi siempre habían estado bajo la bota de los opresores y casi nunca ningún opresor se había convertido. Ahora Cornelio se convierte. Cornelio era un hombre, fíjense. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión, estoy leyendo Hechos 10:1, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso, dice Lucas, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuatro cosas tremendas. Primero, piadoso, santo, temeroso de Dios. Tercero, con toda su casa, es decir, que había guiado toda su familia, como algunos cristianos no hacen, que hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre que daba, que servía, y era un hombre de oración. Oraba a Dios siempre. A este hombre, el Señor quiere salvarlo de una manera evangélica. Si hubiese vivido antes de Jesucristo, era salvo por su servicio, por su amor a la ley, por su servicio a Dios, al estilo de Nehemías o de cualquiera de los hombres de Dios. Pero como ya Cornelio vivía después de la época de la gracia y de la muerte de Cristo, Cornelio necesitaba el conocimiento de la gracia y Dios se propone salvar a Cornelio a través del Evangelio. Y es por eso que entonces le habla de Pedro, llama a Pedro, manda a dos emisarios allá, y el Señor le habla a Pedro y con el lienzo le dice, no llames común a cualquier cosa, y Pedro entiende con aquel lienzo cuando él le va a predicar. En el versículo 10:28 de hecho dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío acercarse a un extranjero. Vamos, mastiquen eso un poco. De palabras de un apóstol como Pedro. Esto los va a ayudar a ubicarse en la historia. Tienen que dejar el tiempo presente
no me hablen de amor a los enemigos, no me hablen nada de eso. No, no, no. Trasládense a aquel tiempo en que tanta gente habían matado a sus gente, a sus hijos, a su familia, la opresión terrible que los gentiles habían hecho por 6 imperios al pueblo de Israel. Por eso él le dice, vosotros sabéis cuán abominable, no hay palabra más mala que esa, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, que él procesó la visión del lienzo que Dios le dio. Si no llega a ser por eso, él no entiende por qué Dios lo mandaba a hablar con un hombre que era doblemente malo a los ojos de un judío. Primero, que era un gentil, y segundo, que era un soldado romano, nada más ni nada menos. Así que al ser llamado viene sin replicar. Cornelio se convierte, hay un gozo extraordinario, él bautiza a esta gente, pero cuando llega, oyeron los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro, estoy leyendo ahora el 11, Hechos 11:2, cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él, los apóstoles, diciéndole, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Y la gran comisión? Ya se había olvidado la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones. Ellos no estaban, es lo que yo digo en un folleto que escribí. Los apóstoles no estaban preparados para cumplir la gran comisión masivamente. Dios tuvo que levantar a Pablo para que fuera a otras naciones y para que fuera el instrumento suyo, apóstol a los gentiles. Hacía falta tener una personalidad especial y Pablo fue escogido por eso. Así que hay un concilio en Jerusalén de los apóstoles para acusar a Pedro por haber ido a predicarle a los gentiles. Ahora, 4 capítulos más tarde, porque en capítulo 12 matan a Jacobo, Pedro le encarcelan, Pedro sale, se forma el rebolico, y en el capítulo 13, los que habían huido del tiempo de Esteban habían formado la iglesia de Antioquía, a Pablo lo habían mandado para Tarso, y cuando vieron que la iglesia de Antioquía creció, entonces mandan allá a Bernabé y mandan a Silas, y entonces Bernabé fue a buscar a Saulo, lo trajo a Antioquía, y ahí estuvo un tiempo con ellos, y de Antioquía entonces, capítulo 13, salen los viajes misioneros del apóstol Pablo. Así que viene el viaje misionero primero, y regresa, bueno, de 14, y todo eso. Pero cuando viene el regreso, estoy ya pensando en el capítulo 14 de Hechos, llegan a Jerusalén, allá lo estaban esperando, pudiera ser que hayan sido los mismos todavía. Entonces algunos enseñaban que había que circuncidar a la gente, y como hubo una tremenda discusión de este asunto en Antioquía, se dispuso que fueran allá a Jerusalén. En Jerusalén fueron recibidos los de los fariseos que se habían convertido, se formó el barullo, y en el versículo 6 de Hechos 15 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, ¿quién defiende a Pablo? Esa es la gran pregunta, todo el mundo le echa. Pero hace falta alguien que lo defienda, ¿no? Pedro fue el que se levantó en aquel concilio y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos.
purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Antes creemos, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Se apaciguó la jauría, pero segundo concilio que se levanta para impugnar a un apóstol que sale a predicar el evangelio fuera. La gran comisión se había olvidado. Ellos no estaban preparados mentalmente para compartir el evangelio y la salvación con las personas que no eran judías. Y entonces Pablo ahora es el punto, y bueno, aquello terminó bien, como ustedes saben, y entonces Pablo pudo seguir en sus viajes misioneros, y ellos tuvieron que aprender que el evangelio era también para los gentiles. Así que volviendo a Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia, que a los principados y potestades, en el pasado, dice que no se había dado a conocer eso, versículo 10. Así que en el pasado, los pueblos de aquel entonces, 6 imperios, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y también el pueblo sirio, se habían enfrentado a los judíos y los judíos se habían enfrentado a ellos. Hasta ese momento, decir gentil era decir el coco. Nadie quería que los gentiles se convirtieran en eso, sino que se liquidaron. Pero ahora, en este tiempo presente, Dios ha dado a conocer su propósito de salvación para todas las naciones a través del Mesías, que el Mesías es también Salvador de todos. Y dice, ahora es la iglesia quien da el testimonio de Dios por Jesucristo mediante el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Y dice el versículo 11, Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que el propósito estaba ahí. Cuando usted lee Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aunque esta elección fuera de ellos como apóstoles o del pueblo judío, porque después a partir del versículo 13 habla de vosotros que han oído la palabra y que han aceptado a Cristo. Aunque hubiese sido a través del judaísmo fue escogido, de todas maneras Dios escogió salvación para todas las naciones a través de Jesucristo, desde antes de los tiempos de los siglos. La elección general de Dios para salvación fue a través de Cristo. Y claro, las personas aceptan o no aceptan a Jesucristo, porque a través de Cristo es que se entra en la gracia. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, versículo 12, y acceso con confianza por medio de la fe, no sin la fe, no es una elección sin la fe, sino es por medio de la fe. La fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando uno pone la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, dice, no es de vosotros, esto es un don de Dios, la salvación es un don de Dios, y Cristo es un don de Dios general para todos los hombres. Si tú pones tu confianza en Sarabanda, pues tienes a Sarabanda y el juicio de Dios. Pero si pones tu confianza en Jesucristo, tienes el perdón de tus pecados y herencia en el reino de Cristo y de Dios. 13. Así que en conclusión, dice, en él, a ver, ¿qué me pasó? En el versículo 13. Por lo cual, esto es también como una especie de conclusión, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, que le empezó a decir en el 3 que estaba preso por ellos, y ahora le dice, bueno, pero no desmayes a causa de mis tribulaciones, porque esto son vuestra gloria. Así que, dice él,
estoy en medio de la voluntad de Dios por la comisión que Él me entregó. Así que no se angustien por esto. Yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Uno de los grandes padres de la iglesia decía, Atanasio, no rueguen por mí, no rueguen por mi liberación. Yo quiero padecer como mi maestro y si es posible, con la misma muerte con que Cristo murió por mí. Cuando le decían, niega a Jesucristo, y él dijo, no, yo 86 años le he servido y nunca me ha abandonado, yo no voy a abandonar a mi Señor, y allí mataron a Atanasio. La segunda parte entonces viene a partir del versículo 13. Esta segunda parte se puede ver con la división que la tienen posiblemente en su Biblia Reina Valera, que dice el amor que excede a todo conocimiento. Yo le puse, en parte de la división que tiene la Biblia, le puse las dimensiones del amor de Dios. Ahora vamos a ir para que vean. Dice, por esta causa, y vuelve de nuevo la misma coletilla del versículo 1. Por esta causa, si es que habéis oído remitiendo al pasado, y ahora vuelve por esta causa, y tienen que pensar en todos los versículos que se han leído hasta el 13. Su ministerio a los gentiles, la elección que Dios le dio, la salvación a los gentiles, la gracia maravillosa de Dios de escogerlos también para salvación a través de Cristo cuando no tenían ningún derecho. Todo eso se dice con una sola palabra: el amor maravilloso de Dios, que es la gracia. Por eso él dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, para que ustedes puedan entender las riquezas de su gloria. Todo esto es también parte de la riqueza de su amor. El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto no es una clase de teología. Déjenme aclararle de que la antropología cristiana divide al hombre en una parte material y una parte espiritual. ¿Ok? Dice, esto lo dice Jesús, Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. Así lo dividió en dos. Génesis 3:19 dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Pero esa es la parte material. ¿Por qué la parte material? Porque Eclesiastés dice, cuando el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero aquí la palabra no dice que el alma vuelva a Dios, sino dice que el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces algunos textos dividen al hombre en cuerpo y alma, otros lo dividen en cuerpo y espíritu, y algunos en esto han creído que alma y espíritu son intercambiables. Unas veces se dice cuerpo y alma o cuerpo y espíritu y es la misma cosa. Pero hay quien mira la parte espiritual, alma, cuerpo, con un poco de más profundamente. Entonces vienen las diferencias. Bipartista, lo que dividen al hombre en dos. Tripartista son los que dividen al hombre en tres: alma, espíritu y cuerpo. Vamos a ver, nos vamos a sentar cátedra, sencillamente enseñarles. Algunos han creído que alma y espíritu son iguales, pero también muchos creen que la parte espiritual puede estar dividida en dos: alma y espíritu. El alma, psique, más en relación con lo mental y las emociones, y el cuerpo, soma, más interior, influido por estos otros. El espíritu en relación con Dios, el alma relación con el cuerpo, y entonces estos dos son espirituales, pero el espíritu es como la computadora central y el alma es la que lo lleva a la acción del cuerpo. El espíritu es el lugar donde viene el espíritu de Dios y no al alma. Romanos 8:16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es cuando somos sellados. ¿Dónde hay sellado en el alma? Eso es sellado en nuestro espíritu. De todas formas, no he encontrado razón para la discusión tan terrible entre grupos tripartistas y bipartistas, cuando de todas formas el hecho es que el hombre tiene una parte material que se descompone
va a la tierra y que Cristo levantará un día de su resurrección. Y que hay una parte espiritual, llámela alma o espíritu, no cambia la bendición de que esto nos conecta con Dios y nos hace eternos, que sale del cuerpo y va a la presencia de Dios cuando uno muere. Pablo discutía sobre si hay religiosos que no creen que el hombre tiene un alma, los testigos de Jehová no lo creen. Sin embargo, dice la Biblia, Filipenses 1, 21 al 25, un texto que les gusta mucho a Nilo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice ahora el 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en este sé que quedaré y aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, que partir del cuerpo y estar con Cristo era muchísimo mejor por la eternidad, el gozo eterno, pero que por amor a la obra era mejor estar en esta tierra, en este cuerpo. Así que Pablo creía en el alma, en el espíritu. Así que lo importante es que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Lo importante es que con la parte espiritual suya, que fue creada por Dios para relacionarlo con Dios, con esa parte espiritual, usted se la dé a Cristo. Su fe, la poquita fe o la mucha fe que pueda tener, herencia de ser hecho a imagen de Dios, la ponga y la deposite en todas las evidencias que le van a dar la predicación cristiana, la Biblia y la historia acerca de quién vale la pena creer. Si Cristo, los ídolos o la materia, la nada. Yo no sé lo que usted va a hacer. Si alguno de ustedes está escuchando que no es un cristiano fiel y convertido, lo cierto es que si lee la Biblia y lee Lucas capítulo 16, va a haber una parábola de Jesús, que no dice la Biblia, no dice que es parábola, pero habla de un hombre rico que murió, fue sepultado y abrió sus ojos estando en tormentos. Dice, el Hades abrió sus ojos estando en tormentos. Estábamos hablando de Lucas capítulo 16. Y cuando pensamos en esto, el rico y Lázaro, versículos 19 al 31. Y dice que había un mendigo también llamado Lázaro, que estaba sentado a la puerta del rico, y los perros venían en la mierda. Ya murió el mendigo, murió el rico. El mendigo tenía fe, fue llevado al seno de Abraham, el padre de la fe, y el rico fue sepultado y abrió los ojos en el Hades, lleno de fuego, símbolo del infierno. Esta es la realidad. El rico allí quería que se le avisara a su familia en el mundo. Te ruego, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice Abraham, le dijo a Moisés, a los profetas tienen que los oigan. No se le permitió a Lázaro salir de ese lugar desde el punto de vista de la historia, a ayudar a la gente de ese lugar. Nadie puede salir, ya sea del infierno, del cielo o del paraíso, nadie puede salir. Aquí quedan entonces a quien hay que oír. Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Parece que fue esta historia en tiempo de Moisés y de los profetas. Lo cierto es que nos queda una enseñanza de que después de la muerte hay sentimiento. Porque cuando tú le preguntas, eso es una parábola. Bueno, todas las parábolas tienen una aplicación. ¿Me puedes decir cuál es la aplicación de la parábola? No, que no se puede ser rico, que hay que ser pobre. Eso es una tontería. La aplicación que tiene es que hay un lugar después de la muerte, que todo no termina aquí. Y eso lo prueba la Escritura en otros lugares.
Así que Pablo decía, confío que quedaré para vuestro gozo, pero partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Algún día tendremos que irnos de este mundo. Lo importante es que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, el amor de Dios por ustedes y el amor de nosotros por Él, seáis plenamente capaces de comprender con todos los hijos de Dios cuál sea la dimensión del amor. Oigan, anchura, longitud, profundidad y altura. Eso no tenemos ahora tiempo, después se lo voy a decirles como qué creo de esas dimensiones. La próxima les dejo ahí. Y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que ustedes puedan ser llenos de la plenitud de Dios. Este era el propósito de Pablo, aunque ellos eran gentiles, que ellos pudieran estar tan llenos de Dios como los mejores de los profetas, como los mejores hombres de Dios, porque eran parte del mismo pueblo, porque la pared de separación de gentiles y de judíos se había caído por la sangre de Cristo y ahora eran un solo edificio de Dios para la humanidad. Y ahora viene la doxología final con la que empecé. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, que es Jesús, sea gloria en la iglesia, es Dios, sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que es poderoso, el Dios nuestro, que nos ha dado a Cristo y es poderoso para hacer de nosotros su pueblo. Que Dios me lo bendiga. Un capítulo tremendo con una enseñanza doctrinal tremenda. Y nos vamos después a la unidad del Espíritu en el capítulo 4, la nueva vida en Cristo. Y después hablamos como hijos de luz, del sometimiento a los unos a los otros. Y por último vamos a terminar con la armadura de Dios, que Efesios no tiene desperdicio. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Por favor, lean la Biblia. No crean eso de que yo oro y con eso tengo y la Biblia la tienen perdida. No, la Biblia es la que produce fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Con la Biblia Dios te habla, por la oración tú le hablas. Así que vamos a escuchar a Dios. Que Dios me lo bendiga, es nuestro deseo y oramos. Señor, gracias por tu palabra, porque es maravillosa. Ayúdanos a amarla, a escudriñarla, a entenderla y a predicarla, para que el mundo sea lleno del conocimiento de tu gloria. Gracias, porque nosotros, siendo gentiles, no éramos nada, no éramos pueblo, tú nos convertiste en pueblo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, los quiero. A Santi Esteban, que está desde Virginia. El hermano Santi Esteban, que está desde Virginia, dice ahí. Así, mi querido hermano pastor Reinerio Santi Esteban. Así que mucho cariño, Reinerio, te queremos mucho. Y a todos los que estén ahí, a Geniladi, en fin, María y Robertico. Eli Pinto, que es la... ¿A quién más? A ver, vamos a aprovechar un minuto para saludar a algunos hermanos que no he saludado, a Heredia y a Rodolfo, a Omar, a Geno y a Gladys, a Mercedes y a César, a Basti y familia, a Carmen Bento, a ¿quién más? Eliacid Pinto. Eliacid Pinto. Ella trabaja en la oficina de nuestro doctor. Bueno, un abrazo, los quiero y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo mucho, grande, grande.